Shalom, shalom a todos. Bienvenidos a esta nueva sección de la Parashá número 26. Y vamos a 25, perdón, Parashá 25. Y vamos a dar inicio en este hermoso día que Adonai trae a nuestras vidas en esta porción semanal que trae algo muy interesante, seguramente, como todas las porciones a nuestras vidas, como la anterior y como la del mes pasado también fue muy especial para nosotros. Queremos darle la bienvenida a todos los amigos, los que se conectan por primera vez, sean muy bienvenidos, y aquellos que se van a conectar después de la transmisión, después del en vivo, sean ustedes bienvenidos. Puede contactarnos por este canal de YouTube, puede darle like y darle a la campanita para que le vayan haciendo esas notificaciones de que somos una quejilá, que estamos en Barcelona y somos la única quejilá física en Barcelona, Europa. Y eso es una gran bendición porque Adonai está llamando a aquellos que tienen que ser, aquellos que tienen que despertar para poder conocer su bendita Torah. Y en esta hermosa tarde, inicio de un nuevo día, queremos exaltar al Eterno pidiéndole que usted, así con esa reverencia, usted pueda conectarse, desconectarse del mundo exterior y de todos sus problemas. Si usted ha venido cargado, si usted ha venido desesperado, si usted ha venido angustiado, si usted ha venido enfermo, desconéctese de todo lo que el enemigo le hace creer, y que no todo lo que nosotros vemos con nuestros ojos naturales, no todo es cierto, sino que cierto es su bendita Torah y sus promesas, y esas promesas son tan verdaderas que él puede hacer de las cosas que no existen, puede crear algo, puede crear la vida, puede crear el tiempo, puede crear la luz y puede crear también el orden dentro de nosotros. Y es así como esta porción inicia con ese significado: ordena o encomienda. Y esta porción nos está Adonai llevando también a hacernos ver que Él quiere poner orden en nuestra vida, que muchas veces en este sistema mundial puede traer caos en nuestras vidas. Y yo lo invito que se conecte y que comience a tener ese shalom que el Eterno le quiere dar en esta tarde, para que podamos iniciar y usted pueda ser bendecido, porque solamente podrá ser bendecido si usted lo permite. Vamos a exaltar el nombre del Eterno, su nombre Kadosh, sea Él dándonos el discernimiento. Te exaltamos, te bendecimos, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro. Gracias, Adonai, porque solamente en ti podemos encontrar el shalom. Solamente en ti podemos encontrar esa solución, que a pesar de que nuestros ojos puedan ver que no hay esperanza y que nosotros podamos ver que alrededor de nosotros podamos tener un mar de caos, Adonai, solamente en ti podemos encontrar la salvación. Solamente en ti podemos encontrar el reposo. Gracias, Adonai, porque has abierto nuestros ojos y hemos encontrado la verdadera manera de estudiar la palabra. Gracias porque nos estás quitando esa mente que no podía entender la costumbre y el pensamiento que viene desde tu corazón, Adonai, y que solamente en ti podemos encontrar esa respuesta. Gracias porque estamos preparados, estamos listos para podernos moldear en tus manos, y que podamos permitir, así juntamente con el campamento de Barcelona y aquellos que pertenecen a otros lugares de otros países que no tienen quejilot, que puedan escuchar esta hermosa palabra que viene de parte de ti, de parte del Ruach HaKodesh, y seas tú usando esos labios, esa boca, seas tú purificando su mente y su corazón para que solamente podamos escuchar
palabra que viene de parte tuya, Padre. En el nombre de Yahshua yo te pido que seas tú enmudeciendo todo espíritu contrario, que no exalte tu nombre, y quita toda distracción, quita todo lo que estorba en medio de tu presencia, y que donde está esa presencia divina y santa pueda haber libertad, a que podamos comprender cada uno de los mandamientos que vamos a estudiar el día de hoy. Gracias, Adonai, por habernos permitido conocer tu Torah. Gracias porque nos hiciste libre. En el nombre de Yahshua, gracias te damos. Amén. Ve amén. Adelante. Bueno, shalom, shalom, hermanos. Para iniciar, pues continuamos con la bendición al nombre del Eterno y decimos todos, Barut et Yudhebaje Hameborat, bendecida Yahweh el bendito. Barut Yudhebaje Hameborat Leolam Baet, bendito es Yahweh quien es bendito por toda la eternidad. Amén. Y también, como siempre, hacemos la bendición por la Torá y decimos, Baruata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin, benatan lanu et torato, Baruata Adonai noten haTorá. Bendito es usted, Yod-Heh-Vah-Heh, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos has dado tu Torá. Bendito es usted, eterno, dador de la Torá. Amén. Así que después de haber dado gracias al Eterno, ya que sabemos que será Él mismo a través de su palabra a mostrarnos su corazón, vamos a iniciar con esta nueva parashá, que es la número 25, como decía la pastora, que significa ordena, en hebreo es tesap, y vamos a ver específicamente órdenes para todos los Kohanim, es decir, los Aarón y sus hijos, solo para ellos. Así que iniciemos. Las aliyot de la Torá de esta parashá van desde Vayikra o Levítico, para aquellos que aún no tienen mucha usanza con el hebreo, Levítico 6:8 hasta el verso, hasta el capítulo 8, verso 36, y la Haftará, que serían los escritos apostólicos en Jeremías 7:21 hasta el capítulo 8:3. También tenemos en Jeremías 9, verso 22 y 23, y en los escritos apostólicos, perdón, tenemos a Mateo, capítulo 4, verso 1 hasta el 6:34. Así que avancemos. Como ven aquí en la imagen, se va a tratar sobre las ofrendas, pero instrucciones específicas de cómo llevarlas a cabo, y también acerca de la separación de Aarón y sus hijos. Entonces, esta parashá, como les decía, vamos a ver ahora un resumen de cada capítulo o los puntos específicos que vamos a tratar. Tenemos en el capítulo 6:8 el mandato, porque recuerden que esta parashá se llama ordena, entonces todos son mandatos, todas son órdenes de Adonai que le dio a Moshe para que Moshe diera a Aarón y sus hijos. Entonces, del capítulo 6, verso 8, vamos a ver el mandato acerca de la ofrenda olá, que ya la semana pasada la vimos en específico, que significaba ofrenda elevada. También vamos a ver acerca de la ofrenda minjá, los mandatos acerca de la ofrenda minjá, que sería la ofrenda vegetal. Luego un mandato acerca de la ofrenda para la unción de los kohanim, que está en hebreo se llama miluín. También veremos el mandato acerca de la ofrenda hatat, que era por el pecado. Y en el capítulo 7 veremos el mandato acerca de la ofrenda Asham, que también es por el pecado, y veremos el mandato acerca de la ofrenda Shelamim o ofrenda de paz. En el capítulo 8, como les decía, veremos el rito, todo el protocolo de consagración de los Kohanim, es decir, Aarón y sus hijos. Les recuerdo que solo Kohanim eran ellos, que en español, pues, mal llamados sacerdotes. Ok, así que iniciemos con la gematría de Tesap, que sería ordena. Como ven, aquí vamos a hacer la reducción. Siempre recordarles, sobre todo para los hermanos nuevos, que el hebreo se escribe de derecha a izquierda y que cada consonante lleva un valor numérico y al menos 3 significados cada consonante, y de los cuales una de ellas es un antónimo. Entonces, para la primera consonante que vemos que es la Sadi, el valor numérico es 90, y tenemos la Bat, que tiene un valor numérico de 6.
Así que haciendo la reducción Mispar Katam, vamos a tener 96, que sumado sería 15, y tenemos sumado el 15, obviamente el 6, que nos da la consonante Bab, porque ese es el valor numérico de esa consonante. Entonces, en el pictográfico, es decir, lo más antiguo, que sería algo así como los jeroglíficos del hebreo, esta bat, lo que era o lo que es aún, significaba esto, eres un dibujo de un clavo. Y lo que significa es clavo, también significa unir, también significa conexión y representa al hombre y obviamente también representa a la humanidad. Entonces, desde la gematría, como la hemos visto ahorita, ¿qué nos está mostrando la gematría de Tesab? Nos muestra, porque recuerden que este clavo, al representar al hombre, también representa el sacrificio de Mashiach en el madero. Entonces, lo que nos está mostrando es la redención de Mashiach en el madero y cómo él nos representa como sumo Cohen en el Mishkan celestial. De la misma manera, también nos muestra a Aarón y a sus hijos, es decir, los Kohanim, que eran quienes llevaban todo el servicio, ¿no? Todo el servicio en el Mishkan. Y el Cohen, al presentar estas ofrendas en el altar de bronce, lo que hacía, porque no era simplemente matanza de animales y ya, porque sí, sino era, como lo hemos estudiado ya en la parashá pasada, estas ofrendas conectaban al que traía la ofrenda con el Eterno. De la misma manera, Mashiach nos conecta con el Shamaí. Entonces veremos que, y de igual manera, el pictográfico, que sería ya el pictográfico de toda la palabra Tesab como tal, la vamos a ver en lo más antiguo, que serían como los dibujitos, los jeroglíficos que le decía. Esta consonante, que es la Sadi, tiene este hombrecito, en realidad es un hombre que está mirando hacia arriba, está echado con las rodillas un poco dobladas, mirando hacia arriba. Y es interesante porque hay una palabra que creo que muchos lo hemos escuchado, se llama sadik, y viene de esta consonante que significa justo, también significa rectitud, significa justicia y honra. De la misma manera, la VAPS, como la acabamos de ver, unir, conexión, clavo y hombre. Son solo dos consonantes, pero esta palabra como tal, la TISAP, tiene, perdón, TESAP, sí, tiene un significado muy profundo y muy precioso porque vemos que nuevamente la Sadi nos habla de un justo, de alguien que caminaba con rectitud y justicia delante del Eterno. Y sabemos que el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah nos habla del justo, quien es Mashiach. Y de la misma manera, Aarón también tenía que comportar así delante del Eterno. Tenía que ser un justo, tenía que caminar en rectitud y justicia delante de él. Y a través de Aarón, de la misma manera, a través de su servicio y dedicación, la dedicación de su vida, porque recordemos que Aarón y sus hijos, los Kohanim, prácticamente toda su vida estaba centrada en el servicio al Mishkan. Entonces vemos que ese servicio, las ofrendas y todo lo que él hacía, unía al hombre, a la humanidad, al Eterno. Entonces nuevamente a través de estas korbanot o de estas ofrendas, vamos a ver que eran una sombra de Mashiach, de cómo él es el Kohen Hagadol delante del Mishkan celestial. Nos vuelve a hablar de lo mismo. Entonces, continuemos porque vamos a verlo en todos lados. Entonces, la primera aliyá o porción que me corresponde va de Vayikra o Levítico, capítulo 6, del verso 8 hasta el 18. Y veamos un poco. Estas imágenes corresponden a la parashá pasada en la cual habíamos visto la parashá Vayikra, que significaba y llamó, donde el Eterno había dado instrucciones, lo habíamos visto desde el hebreo, que decía instrucciones para Adán, o sea, para la humanidad acerca de las ofrendas. ¿Y de qué se trataba esto? De que cómo nosotros podríamos acercarnos al Eterno. Ahora en esta parashá
veremos instrucciones específicas o mandatos para los Kohanim acerca de las ofrendas. Entonces, aquí ya no se trata simplemente, simplemente es una palabra, ya no se trata de que el hombre se acerque al Eterno, traiga su ofrenda, sino de que los Kohanim lleven la ofrenda como el Eterno lo pedía. Y entonces ellos eran unos mediadores delante del Eterno y estaban encargados del servicio de las ofrendas, y esto en hebreo significa abodá, también de la supervisión de las ofrendas, es decir, que sean adaptas, tal y como el Eterno lo había pedido. Y también ellos tenían privilegios y responsabilidades de igual manera con las ofrendas. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta parasha. Así que para iniciar, vemos que los primeros capítulos, los primeros versos que dicen, y habló Adonai a Moshe diciendo, da esta orden a Aarón y sus hijos. Esta es la ley para las ofrendas quemadas, es decir, el olá, que lo habíamos visto que era todo consumado, que significa también ofrenda que sube o ofrenda elevada. Y dice, es lo que sube sobre su leña para el fuego sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. De esta forma el fuego en el altar permanecerá ardiendo. Entonces, yo les voy a recordar un poquito lo que habíamos visto acerca del Olá, para que tengan un poco, para que recordemos todos, ¿no? ¿Qué cosa era? El Olá era una ofrenda totalmente consumada por el fuego. Entonces era una ofrenda que al ser consumada por el fuego era elevada, subía como incienso, como aroma fragante delante del Eterno. Era una ofrenda que obviamente al ser completamente consumida en el altar de bronce, no podía ser comida. Era una ofrenda también voluntaria y simbolizaba, habíamos visto que simbolizaba la entera consagración sin que nada quede retenido. Y tenía que ser traído ya sea del ganado o del rebaño, tenía que ser un macho sin defecto, o si era una ave, podía ser una tórtola o una paloma. Y eso es lo que habíamos visto acerca del Olá. Entonces, aquí vemos que el Eterno le dice a Moshe que ordene a Aarón, que es el nombre de la parashá, da la orden, Tesab, y dice, esta es la ley. Sobre todo para los hermanos nuevos, esta palabra ley en hebreo significa Torah, y lo que significa es dirección, instrucción, no simplemente ley, y lo vemos en el Strong H8451. Y como ven aquí en estos primeros versos, yo les he subrayado lo que dice, es lo que sube sobre su leña para el fuego sobre el altar toda la noche hasta la mañana. Y dice subrayado, el fuego en el altar permanecerá ardiendo. Tengan atención a esto porque cada cosa que está subrayada, pues son mandamientos como tal dentro de esta parashá. Tenemos 18 mandamientos, 9 positivos y 9 negativos. Y este es el primer mandamiento que encontramos en esta parashá. Es decir, que el fuego del altar tenía que permanecer ardiendo todo el día. No, todos los días, perdón, todos los días. No podía apagarse. Entonces vemos que ya este fuego es un fuego diferente. Y lo que en hebreo significa es Esh Tamid, es decir, un fuego continuo, un fuego que no se debe extinguir, un fuego que no podía ser apagado. Entonces veamos un poco acerca de este fuego. El Esh Tamid, como lo ven en el altar de bronce, existían tres tipos de fuego. Y pues el primero que vemos aquí, que es este grande, era el Gadol, el más grande donde iban todas las ofrendas los olot, todos los holocaustos, ¿no? Donde eran puestos. Y después tenemos este de aquí, que es el segundo, donde se tomaban de donde se tomaban los carbones encendidos para el altar de incienso. Y luego había este tercero, que era el más pequeñito, que se llama Catán, que lo que significa es pequeño. Y este es el que era continuo, el encendido, el Eshtamid, el que no podía apagarse. Y prácticamente este era con el cual se encendía la menorá. No podía apagarse. De aquí tomaban el fuego para la menorá. Y había un cuarto que solamente era adicional en Yom Kippur para el incienso del altar. Entonces vemos que habían, en realidad todos estos fuegos no se podían apagar,
¿Ok? Entonces vemos que el Eterno da órdenes específicas acerca de este fuego que tenía que ser continuo. Y habíamos leído que iba desde la mañana hasta la tarde, nos dice, ¿no? Pero vamos a ver también que no simplemente, que no solamente el fuego tenía que ser tamid, es decir, continuo, sino también las ofrendas. Aquí también vemos otra imagen con los 3 tipos de fuego y vamos a ver la ofrenda tamid, es decir, la ofrenda continua. Vemos que la ofrenda continua eran prácticamente 2 corderos ofrecidos todos los días, uno en la mañana que iniciaba el servicio y que era un cordero que se llevaba al altar y que tenía que estar toda la mañana en el fuego. Y luego había otro en la tarde que se conducía el servicio, que se cerraba el servicio con ese, perdón, se concluía el servicio y tenía que estar toda la noche ardiendo sobre el altar. Entonces vemos que con esta ofrenda tamid lo que sucedía es que la mañana siguiente los Kohanim tenían que levantarse para eliminar las cenizas y ofrendar otro cordero. Entonces se ponía sobre el altar y se comenzaba nuevamente todo el proceso, era continuo, no podía faltar eso. Entonces de esta manera un cordero se mantenía ardiendo continuamente en el altar delante del Eterno. Y esta ofrenda continua era del amanecer y duraba hasta el siguiente amanecer. Estas dos ofrendas tamid, que era la primera y prácticamente la última, son la estructura para el resto de los servicios del templo. Era prácticamente lo que hacía que parta todo el servicio y que termine también. Entonces vamos a ver aquí, como ven en el Números 28:3-4, dice: diles, esta es la ofrenda hecha por fuego que tienen que traer a Yahweh, corderos en su primer año y sin defecto, 2 diarios como ofrenda quemada regular. Ofrezcan un cordero en la mañana y el otro entre anocheceres. Entonces, vamos a ver que el Coanín tenía que ofrecer este cordero, pero como ven, dice uno en la mañana y uno en la noche. Entonces vamos a ver este reloj que a las 6 de la mañana, porque son 6 horas continuas de ofrenda, ¿ok? Y de fuego continuo, pero que el fuego en realidad duraba hasta la mañana, hasta la otra mañana, como nos había dicho el otro verso, ¿no? Entonces vamos a ver que esta ofrenda tamid también hace referencia a Yeshua como la ofrenda tamid. Entonces vemos que a las 6 de la mañana, es decir, al amanecer, el primer cordero tamid era llevado al altar. Solo llevado, no sacrificado ni no ofrecido en el altar, sino llevado. ¿Ok? Y en esta misma hora, a las 6 de la mañana, Yeshua era condenado por Pilato. Luego vemos que a las 9 de la mañana, hora grecorromana, que en el hebreo o en la Biblia también o en la Torá la encontramos que dice la tercera hora, y creo que muchos hemos leído. La tercera hora, en esta tercera hora era que se ofrecía el primer cordero tamid y prácticamente se iniciaba con todas las demás ofrendas, el primer cordero tamid, y a esta misma hora prácticamente estaban clavando a Yeshua en la estaca o en el madero, y eso está en Marcos 15:25. Y luego tenemos al mediodía, que sería la sexta hora, tenemos tenemos en Marcos 15:33 el hecho que ocurrió que hubo un eclipse mientras él se encontraba en el madero, y a esta hora también llevaban el segundo cordero tamid hacia el altar, es decir, lo llevaban, no lo ofrecían. Entonces, a esta hora, que son las 3 p.m., que en la Biblia la encontramos como la novena hora, era la hora en la cual se ofrecía ya, se llevaba sobre el altar el cordero segundo tamid para que sea ofrecido. Entonces vemos cómo también a esta hora, exactamente, Yeshua entrega su ruaj en Marcos 15:34, y todo esto, la ofrenda tamid, que en realidad son 6 horas y contamos, vemos cómo Yeshua cumple con todos los corbanot. Y es interesante porque este 6, como lo vimos al inicio,
es el que representa la Bab. Y esta Bat obviamente es este clavo y no simplemente representa al hombre, sino como Yeshua, a través de su ofrenda propia, él permitió que nosotros estuviéramos, o la humanidad en sí esté conectada al Eterno y pueda hallar redención a través de él. Entonces vemos cómo él cumplió todos los korbanot o todas las ofrendas, porque como les decía, iniciaba a las 3, iniciaba a la tercera hora con la primera ofrenda tamid de cordero y terminaba la novena hora, pero el fuego se mantenía. El fuego se mantenía durante todo el día de mañana a mañana. No podía apagarse. Y de la misma manera, estas ofrendas duraban toda la duración del fuego. Entonces, sigamos. Si vemos los siguientes capítulos que nos hablan obviamente de la remoción de las cenizas que ya hemos dicho que era necesario, dice, cuando el fuego haya consumido la ofrenda quemada sobre el altar, el Cohen, habiéndose puesto sus vestiduras de lino y cubierto con sus calzoncillos de lino, removerá las cenizas y las pondrá a un lado del altar. Dice, removerá las cenizas. Como ven, es el segundo mandato o misbah, que es una misbah positiva porque dice de hacerla y que era remover en sí las cenizas. Entonces, este era el primero de los servicios que se realizaba porque, como les dije, tenía que primero removerse las cenizas para luego llevar el primer tamid y luego todos las ofrendas hasta la última tamid. Y obviamente quedaba las cenizas. Entonces era lo primero que se tenía que hacer. A las 6 de la mañana recoger, o en la madrugada recoger las cenizas. Entonces las cenizas de las ofrendas del día anterior tenían que ser removidas del altar a la mañana siguiente, es decir, a la madrugada. Todas las mañanas se echaban suerte entre los Kohanim para ver quién de ellos realizaba este servicio. Y el Cohen que ganaba este privilegio se sumergía en un mikveh, es decir, hacía un baño ritual y usaba prendas de menor distinción a las que usaba habitualmente cuando hacía los servicios, porque se consideraba inapropiado desechar las cenizas en la misma prenda usada para los servicios realizados dentro del Mishkan o del Bet Hamidash. Entonces luego se seguía todo un proceso y un protocolo para sacar las cenizas y llevarlas fuera. Y una vez que se completaba toda esta misbah de remover las cenizas, todos los Kohanim podían limpiar lo restante que había quedado y continuar nuevamente con el servicio y con todas las ofrendas. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el segundo verso? Dice, entonces él se quitará esas vestiduras y se vestirá con otras antes de cargar las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Entonces vemos que el verso nos está confirmando lo que estamos diciendo e inclusive Ezequiel 44:19 nos dice que antes de salir al pueblo en el patio exterior, ellos se tenían que quitar la ropa. ¿Por qué? ¿Por qué cambiarse de ropa? Para que no transmitan su kedushá, es decir, la santidad al pueblo por medio de sus ropas. Este era también uno de los motivos, pero nosotros ¿qué aprendemos de esto, de remover las cenizas? Para nosotros, pues la aplicación sería que nosotros también debemos quitar las cenizas de nuestro corazón, es decir, enfrentar las deficiencias de ayer, de aquello que quedó. Entonces, si nosotros no sacamos de las cenizas de ayer, se acumulan cada día. Cada día que pasa estas cenizas se vuelven un obstáculo para nosotros y nos afectan. Y al no sacarlas, prácticamente se mantienen escondidas, así como cuando no sacamos el polvo de casa y lo escondemos nada más debajo del tapeto, me recuerdo cómo se dice en español, perdonen. Entonces, ya que vemos que la misericordia del Eterno se renueva cada día en nuestras vidas, nosotros también tenemos que limpiar nuestro corazón cada día. ¿Para qué? Para que así como estas ofrendas, como estas cenizas se sacaban, era la primera acción que se hacía antes de ofrecer todas las ofrendas, valga la redundancia. Nosotros también antes de iniciar nuestro día tenemos que sacar todas esas cenizas o todo aquello que queda en nuestro corazón y que no es agradable al Eterno, porque así, de igual manera como estas
estos holocaustos o estas ofrendas subían de olor fragante al Eterno, nosotros también tenemos que tener el corazón limpio para que nuestras oraciones también sean de olor fragante delante de su presencia. Y esa es la importancia de remover las cenizas. Inclusive para ellos era así. Entonces, continuemos. En el verso 12 y 13 dice, de esta forma el fuego en el altar permanecerá encendido, no permitiendo extinguirse cada mañana. El Cohen prenderá la leña sobre él, arreglará la ofrenda quemada y hará que la grasa de las ofrendas de Shalom suban en humo. Y dice, el fuego permanecerá encendido en el altar continuamente, no se apagará. Entonces aquí vemos la tercera misbah, que es negativa. ¿Negativa por qué? Porque dice que no lo hagamos. Entonces está prohibido apagar cualquier fuego del altar. Y habíamos visto que habían 3, inclusive en Yom Kippur 4. Entonces, ¿qué representaba el fuego en el contexto del Medio Oriente? Pues representaba libertad. Libertad. Cada vez que habían guerras, por ejemplo, ¿cómo manifestaban que estaban libres? Pues ponían una antorcha fuera de su casa. Y recordemos que a nuestro pueblo, cuando ellos salieron de Egipto, ¿qué antorcha los acompañaba? Pues vimos que la columna de nube los acompañaba en el día y la columna de fuego en la noche. De la misma manera, cuando ya se estableció el Mishkan, por un tiempo obviamente, la presencia del Eterno, es decir, su Shekinah había llenado el lugar Kadosh Kadoshim, como lo vemos aquí en la foto. Entonces eso es en paralelo con la nube de día que acompañaba a Israel. Y cuando el fuego del altar también, del altar de bronce, encendió prácticamente el altar, porque recordemos que no fue hombre que lo encendió, sino el mismo el Eterno que estaba dando su aprobación. Entonces vemos cómo este fuego para el Eterno era importante que Israel lo mantenga encendido. ¿Por qué? Porque representaba también la presencia de él con ellos. El poder seguir haciendo todas estas ofrendas que iban a ser gratas para él era muy importante. Entonces, si seguimos viendo, el siguiente verso dice, esta es la ley para la ofrenda de grano que los hijos de Aarón ofrecerán delante de Adonai, delante del altar. Y nos dice, tomarán de la ofrenda de grano un puñado de su harina fina, algo de su aceite de oliva y todo el incienso que está en la ofrenda de grano. Y harán que esta porción de recordatorio suba en humo del altar como un aroma fragante para Adonai. Entonces, esta de aquí es la ofrenda minjá, la de vegetal, y habíamos visto, bueno, hagamos un recordatorio todos porque nos sirve. Habíamos visto que habían 5 clases, la de cereal, la de grano y la de harina fina. Y esta representaba un regalo, es decir, un tributo, y también era una forma de darle honra o respeto, mostrarle honra y respeto al Eterno, y que estas eran con aceite e incienso, y que no tenían que llevar levadura y tampoco no tenían que llevar miel, y era una ofrenda voluntaria. Entonces lo que nosotros vemos aquí es que el minjá o esta ofrenda vegetal era una ofrenda que acompañaba una ofrenda alta, como el olá que acabamos de ver, el olá, la ofrenda totalmente consumada. Entonces estos versos nos confirman, y luego lo estudiaremos también en Números, que esta clase de ofrenda, la minja, acompañaba a otra, la que era muy elevada, la ofrenda olá. Y si seguimos viendo, el verso 16 nos dice, el resto de ella la comerá Aarón y sus hijos. Será comida sin levadura en el lugar Kadosh. Ellos la comerán en el patio del Mishkan del testimonio. Esto es importante porque aquí el Eterno está diciendo que no pueden comer dentro del Mishkan, sino en el patio. Y esto es importante porque en el contexto del Medio Oriente, lo que hacían los paganos era que ponían comida dentro de sus templos, dentro donde supuestamente estaba la presencia de sus dioses. Y era para que apacigüen la ira de sus dioses. Sin embargo, aquí el Eterno está prácticamente haciendo un contraste
con los dioses paganos, haciéndole entender que él no necesita comida para aplacar su ira, y dando a entender también que él era el que daba de comer a los Kohanim. Él era el que daba ese pago por su servicio. Él era el que les proveía lo que tenían que comer. Y obviamente, como nos dice el verso 17, dice, no se horneará con levadura. Y recordamos que también eso era lo que los paganos daban a sus dioses, la levadura. Por eso el Eterno, muchas cosas de las que prohíbe aquí, era para que no sea comparado con esos dioses paganos. Dice, yo la he dado como la porción de ellos, de mi ofrenda hecha por fuego, como la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa es especialmente kadosh. Dice, todo varón, hijo de Aarón, puede comer de ella. Es su parte de las ofrendas para Adonai, hechas por fuego por todas sus generaciones. Cualquier cosa que toque esas ofrendas se convertirá en kadosh. Entonces vemos que el Eterno ya está dando instrucciones de qué cosa pueden comer y qué no. Y inclusive dónde pueden comerlas. Entonces esta, como les decía, que está subrayada, es la cuarta misbah, y es una misbah positiva porque nos dice que pueden comer los hijos de Aarón y Aarón, obviamente. Y en esta misbah vamos a ver que después de haber sido ofrecida lo que leímos en el verso 15, después de haber sido ofrecido lo que correspondía al Eterno, los Kohanim que estaban en el servicio esa semana podían comer de esa ofrenda. Luego tenía que ser comido dentro de los confines del Mishkan, es decir, tampoco podía salir fuera, pero no era en el lugar Kadosh, dentro donde estaba la menorá y todos los utensilios no podía ser ahí, sino en el patio, pero tampoco afuera. Entonces tenía que ser, incluso los Kohanim que tenían imperfecciones y que vamos a aprender que ellos no podían oficiar dentro del Mishkan, inclusive ellos podían comer, inclusive el Eterno les daba a ellos de comer. Y que la única ofrenda de comida de la que nadie podía participar era aquella que el Kohanim ofrecía, es decir, la ofrenda que el Kohanim daba. Esa nadie podía comer. Entonces es interesante ver también cómo en Ezequiel 44:28 nos dice que su herencia será esta. Esto es lo que está diciendo el Eterno. Yo mismo soy su herencia. No les otorgarán ninguna posesión en Israel. Yo mismo soy su posesión. Dice, ellos comerán las ofrendas de grano, como lo acabamos de ver, ofrendas de pecado, ofrendas de culpa, y todo en Israel dedicado como Kadosh a Elohim será de ellos. Dice, lo primero de todos los primeros frutos de todo y toda la contribución voluntaria de todo, de todas sus ofrendas, serán para los Kohanim. Darás al Cohen lo primero de tu masa para que una bendición descanse sobre tu casa. Y dice, los Kohanim no comerán nada, ave o animal que muera naturalmente o que sea rasgado de muerte. Entonces vemos que este verso nos sigue corroborando, comprobando que verdaderamente ellos podían comer ciertas ofrendas que tenían tanto privilegios como responsabilidades que acabamos de ver, pero que también lo encuentran en Números 18:9, los mismos mandatos, la misma confirmación del mandato. Entonces vemos cómo el Eterno da instrucciones y da ordenanzas primero a todo el pueblo, pero también a cada uno, es decir, por niveles, y cómo cada función era importante, porque acabamos de ver que las cenizas, el sacar cenizas, era algo muy importante. A simple vista parece algo simple y algo insignificante, pero en realidad era un servicio muy importante porque sin esa remoción de cenizas no podía haber lugar a todas las ofrendas, a todo el servicio en sí. Entonces vemos cómo el Eterno de la misma manera a nosotros nos ordena, a nosotros nos da funciones específicas dentro del cuerpo de Mashiach. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros entendamos que somos importantes y de igual valor ante los ojos del Eterno. Porque si todos trabajamos con el corazón adecuado, es decir, con un corazón grato al Eterno por lo pequeño o lo grande que Él nos haya dado en nuestras manos como servicio, si nosotros mantenemos nuestro corazón predispuesto a obedecer, vamos a ver que
que inclusive sus ordenanzas y cada miembro de la quejilá es valiosa dentro del cuerpo del Mashiach, valga la redundancia. Entonces, si nosotros predisponemos nuestro corazón a obedecer al Eterno tal y cual Él dice, cada una de sus ordenanzas, y nosotros buscamos entender y conocer el corazón del Eterno a través de su Torah, vamos a poder comprender que cada cosa que Él nos ha dado en sus manos, ya sea fuera de las, digamos, fuera de las cortinas, no delante en un altar predicando, por ejemplo, sino, qué sé yo, moviendo una silla simplemente en la quejilá, o haciendo otras cosas por interno, como por ejemplo silenciar a los hermanos ahorita, es importante delante del Eterno, pero sobre todo cuando nosotros lo hacemos con un corazón dispuesto a obedecer, con un corazón que se deleita en eso pequeñito o grande que el Eterno nos ha dado. Y eso es lo que el Eterno quiere que nosotros entendamos en este tiempo, que es importante que nosotros obedezcamos a Él y que guardemos cada uno de sus mandatos y que comprendamos que mientras más estudiemos la Torá, más sencillo será obedecer a Él, porque empezaremos a entender su corazón, porque comenzaremos a quitarnos todos nuestros pensamientos, todo sentimiento de corazón y a comprender que es para Él, tal y cual lo hacían los Kohanim, que dedicaron prácticamente toda su vida a oficiar dentro del Mishkan. Entonces, hermanos, que todo lo que hemos visto hoy nos ayude a seguir sirviéndole al Eterno, ya sea la manera que Él nos haya llamado, y que lo hagamos con esa honra que Él merece por el sacrificio que Él mismo hizo por nosotros al atraernos a su propio corazón y hacernos conocer en este tiempo su preciosa Torah. Así que el Eterno nos bendiga y que continuemos todos juntos aprendiendo a través de todas las parashot. Amén. Toda Rabá. Baruch Hashem por la vida de nuestra hermana y por traernos esta explicación sobre estas primeras ordenanzas, este modo de hacernos más simple el modo de la acción cuando Adonai pone un mandamiento y por el cual se ponía ese mandamiento. Y vemos que la hermana nos estaba explicando en los versículos 13 y 14, una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Estos versículos 13 y 14 del capítulo 6 es algo muy, no sé si Laura los puede poner de nuevo en los versículos 13 y 14, es algo muy importante, porque vemos de que dice el fuego permanecerá encendido en el altar continuamente, no se apagará. Y luego el versículo 14 dice, esta es la ley para la ofrenda de grano que los hijos de Aarón ofrecerán delante de Adonai, delante del altar. Vemos estas palabras, decía en el 13, permanecerá. El fuego permanecerá encendido en el altar. Y el versículo 14 dice, ofrecerá delante de Adonai. Entonces vemos que ese delante de Adonai, el fuego permanecerá encendido en el altar continuamente, no se apagará. Vemos que todo lo que se hacía, lo que estaban haciendo, era Adonai, era preparando a estos hombres que estaban haciendo para el servicio de Adonai al santuario. Estaban ofreciendo esta oblación ¿para qué? Para que ellos pudieran entender que ofrecer esta oblación, que todos los días como una oración, que es muy importante que nosotros entendamos esto, porque tanto como el fuego permanecerá encendido en el altar continuamente, se apagará, así nos está representando cómo una persona puede ofrecer esta oblación todos los días. Por eso es la importancia de que la oración de alguien que está preparándose para el servicio del santuario
tenía que ofrecer. ¿Y por qué lo tenía que ofrecer? Porque lo vemos en el versículo 13, que estaban en el altar continuamente. Y luego en el 14 nos dice, ofrecerá delante de Adonai, delante del altar. En estos dos versículos nos da a entender que todo lo que nosotros hacemos representa algo muy importante, porque todo lo que nosotros estamos ofreciendo al altar, estamos ofreciendo a Adonai, es algo que Adonai está viendo. Está viendo el esfuerzo, la dedicación, como decía la hermana, hasta para silenciar los micros aquí en el Zoom. Es muy importante cada uno de los detalles. Y este versículo 13 y 14, vemos que el servicio del santuario no era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Y si estos amados que estaban siendo instruidos, ordenados para que ellos no pudieran cometer estos errores, que muchas veces las religiones cometen tantos errores y comienzan a hacer cosas al parecer de cada persona. Entonces vemos que cada una de estas representan, es una forma de cómo Adonai valora los comportamientos de cada uno que ofrece, que hace ese servicio en el santuario. Es una cosa que nos tiene que llevar a la conciencia, porque simplificamos, hemos tenido esa costumbre de simplificar cada una de las cosas que se hacen. Quitamos el valor muchas veces hasta del sumo Cohen. Quitamos el valor de Aarón y hacemos como que Aarón no importa y muchas veces ponemos a Yahshua, pero simplificamos aquel trabajo que hizo ese varón en la consagración del santuario. Cómo fue discipulado, cómo fue ordenado Aarón, los hijos y todos los que estaban en el servicio del altar. Entonces, veamos cómo decía la hermana al inicio, que nos llevaba todo al carácter de Mashiach. Aarón tenía que tener esa característica de Mashiach. Aarón tenía que representar esa pureza espiritual, esa pureza que nos lleva a nosotros mismos como un holocausto, como una oblación, como una ofrenda de paz, como una ofrenda de alimentos. Y cada una de las cosas que nosotros vemos ahora en día, tratemos la manera de entrar a la profundidad de cada uno de estos versículos, porque no podemos simplificarnos y podemos llevarlo a nuestra conciencia, que todas las cosas que hicieron nuestros padres, nuestros patriarcas, es una representación de que ahora cuando nosotros nos presentamos en el Shabbat, cuando nosotros nos presentamos en la Kehilá, o vamos a hacer algo, una característica de cualquier cosa que nos pongan a hacer, que tengamos esa conciencia de esa dedicación que cada uno de estos siervos hacía. Que cada cosa que Adonai ponía en cada uno de los corazones de las personas era para que pudieran ellos valorar que las cosas no eran simples. El servir a Adonai no es cualquier cosa. Como no nos podemos presentar como cualquier cosa delante del Eterno, no nos podemos nosotros decir, bueno, me voy a poner una simple camisa porque tanto estoy en el Zoom y estamos celebrando el Shabbat. Tenemos que ver, es muy importante que este versículo 13 y este versículo 14 nos marca nuestra vida, que cuando nos presentemos delante del altar y delante de Adonai,
nos presentemos de una manera digna, de una manera digna. En los versículos más adelante dice que iban a quitarse las vestiduras, no podían usar las mismas vestimentas. Y todo esto representa de que nosotros no podemos estar con el mismo velo sucio de un mes y presentarnos a orar con el velo sucio. Y la hermana nos llevaba a tener un corazón sin ceniza, ¿no? También podemos decir que no podemos dejar de que se queme toda aquella cosa sucia que puede estar dentro de nuestros corazones. Y que cada vez, como esa era una ofrenda continua, era una ofrenda, representaba también a nosotros, es que cada vez que nosotros vamos a orar, cada vez que nosotros nos vamos a dirigir a Adonai, que nos presentemos dignamente, nos presentemos con un velo limpio, con el talí blanco, que brille de blancura, y que nosotros podamos decir, bueno, me voy a cepillar los dientes porque a las 6 de la mañana puedo hacer la primera oración, o puedo hacerla a las 9, o puedo hacerla a las 3 de la tarde, o puedo hacerlo a la puesta del sol. Pero que nosotros tengamos esa representación de que somos el pueblo que adora a un Adonai que está vivo, que no es un Dios pagano y que no es cualquier religión, sino, como decía el pastor el día sábado, es la verdadera religión. O ayer decía, ¿verdad, Mirta? Decía que esta es la verdadera religión. Y esto nos ayuda a que podamos entender, para que podamos tener una vida bendecida, tenemos que también nosotros saber que nosotros damos esa luz de bendición. No podemos decir que somos hijos del Eterno y estamos en todo momento fracasados. Entonces, ¿a qué Dios le estamos orando? ¿A qué Dios nos estamos dirigiendo? ¿O cómo nos estamos presentando? ¿Con el velo sucio? ¿Con la ropa ya toda sudada? ¿O quizás ni nos hemos bañado? Tengamos un poquito de delicadeza delante de ese altar, delante de Adonai, que Él nos ha dado el discernimiento, nos ha dado la sabiduría para que nosotros podamos saber qué es el significado de acercarse y qué es el significado de esa ofrenda. Así como no se cesaban las ofrendas, tampoco deben de cesar las oraciones. Vamos a alabar al Eterno, a exaltarlo, a bendecir su Kadosh nombre, porque solamente en Él podemos encontrar esa manera correcta de dirigirnos. No queremos parecernos como las demás religiones que solamente iban por temor, iban porque podían ser exterminados, iban porque representaba algo destructivo para la humanidad, sino que queremos nosotros acercarnos porque tú eres el verdadero Adonai. Tú eres el verdadero creador. Y como tú te mereces toda la excelencia, porque tú eres un Adonai justo. ¿Y qué significa, como dice esa palabra, justo? Que podamos presentarnos en la manera correcta. Así como tú eres justo, también nosotros tenemos que ser justos. Gracias, Adonai, porque por medio de esta liyot vamos a comprender cómo nos vamos a presentar delante del Eterno. Delante de ti, Adonai, no queremos fallar, no queremos poner delante de las demás naciones que es cualquier cosa, sino que subimos de elevación nuestras almas para poder entender la magnitud de la santificación que eres tú, la magnitud de la santidad que tú representas. Adonai, ayúdanos a comprender, abre el entendimiento de la casa de Israel, para que todas estas instrucciones podamos valorar, comparar cómo el que servía podía presentarse delante del Eterno. Y así nosotros poder caminar con lupa
viendo nuestro interior, en dónde vamos a cambiar el día de hoy. Gracias, Adonai, te damos solamente a ti todas las gracias para que tú nos hayas dado esa libertad y porque nos das todavía la libertad de podernos conectar y podernos ver con nuestro campamento. Gracias porque nos has unido. Ya no somos más una religión, sino que somos un campamento, una familia que tú has destinado por medio de tu palabra. Gracias, Adonai, en el nombre de Yahshua te bendecimos. Amén. Ve, amén.